Y vamos a continuar hablando de ese nuestro testimonio y es vida. ¿De acuerdo? La semana pasada hablamos acerca de lo que Él ha hecho en nosotros y de la intervención divina en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Antes estábamos muertos y ahora por la gracia de Dios estamos vivos. Y eso es lo que la sociedad tiene que ver. Esta realidad. Dios no nos salvó para permanecer ocultos o para permanecer iguales, para permanecer viviendo en pecado. No, 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 no. Dios nos salvó y nos transformó. Éramos la vieja criatura sometida al pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos un momentito a Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero vimos que Dios impartió. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí estamos. Impartió esperanza, nos dio esperanza. Es algo de lo que el mundo está muy necesitado. Dios intervino en nuestra vida y porque Dios intervino tenemos esperanza. Versículo 5 de Efesios 2 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y vimos que es esto precisamente lo que el mundo necesita. Necesita esperanza. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vimos que esto es el motivo, estoy repasando un poquito, y es el motivo del Evangelio, dar esperanza, dar luz. Me acuerdo ahora de los niños estos que estaban ahí estancados en las Filipinas, creo que era, en una cueva que se inundó. Y estuvieron ahí solamente sin luz. ¿Os imagináis estar a oscuras y de repente, y estar por horas y no días, y ver una luz, lo que eso puede producir en ti? ¿Os imagináis la desesperación que había en el corazón? El desaliento. Y de repente ves una luz, que significa que hay alguien allí, que hay alguien que se acerca. El gozo que habría en su corazón, la alegría, por fin alguien viene a buscarnos. Eso es el Evangelio. Es el Evangelio en la oscuridad de la sociedad de hoy. Es luz. Así que no podemos permitirnos el lujo de esconder nuestra luz. No, 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 no. Él quiere transformarte para que tú seas una luz limpia, pura, clara, reflejo de la gloria de Dios. Porque es lo que el mundo necesita. Necesita esperanza, necesita luz. Y te das cuenta que la sociedad de hoy en día está marcada por la falta de luz. Hay muchos que viven sin esperanza, sin apoyo, sin dirección. Por eso, y no está mal, pero el gobierno español, por ejemplo, pone a disposición el teléfono de la esperanza. Una entidad pone su web de voluntariado con más de 50 años de historia dedicada a promover la salud emocional y garantizar la ayuda permanente, gratuita y anónima en situaciones de crisis. ¿Por qué hay situación de crisis? Porque están sin esperanza. Están desesperados. El teléfono de la esperanza recibe más de 173.000 peticiones de ayuda y registra un 27% de crecimiento en el chat en 2024. Es decir, que no es que la gente encuentre esperanza, es que hay más gente buscando esperanza. Los datos muestran que las principales problemáticas gestionadas por el teléfono de la esperanza se relacionan con la soledad e incomunicación, el estado deprimido, la ansiedad y el riesgo suicida, este último llegando a alcanzar los 14.064 casos, entre los que se incluyen crisis vital, ideación, crisis y actos de suicidio en curso. Gente que está desesperada. Recuerdo estando en el Golden Gate, en San Francisco, y pasamos por ahí varias veces, y había un teléfono que era el teléfono de la esperanza, no llamaba a España.
Pero ¿sabes qué? Mucha gente va al Golden Gate. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para cometer suicidio. ¿Sí? Porque la altura hasta el océano es muy grande. Y el golpe ahí acaba con tu vida. Y el agua está muy fría. Así que te da hipotermia y ya se acaba tu sufrimiento. Y ves teléfonos alrededor, bueno, a lo largo del puente. Y hay una cartel que pone, no me acuerdo el cartel que pone exactamente, pero algo así como, no, antes de saltar, llama. No saltes. Llama, habla con alguien. Hablamos contigo, te ayudamos. No saltes. Hay esperanza. Bueno, sabes que tú eres. Debemos ser ese teléfono. Esa persona en la otra línea que está dispuesta a dar luz. Y la gente va como muertos por la vida, dando tumbos, dándose golpes, afanándose sin dirección alguna. Y aquí se encuentran contigo. Tenemos que ser luz, porque el mundo necesita esperanza. Así que también vimos un poquito acerca de la iglesia hoy en día, cómo hoy la iglesia no da esperanza. Muchas iglesias, o mal llamadas iglesias, se ofrecen más a entretener, más a dar un show, más a hablar de profecías, más a hablar de tonterías, más a hablar de barbaridades, más a tumbar la gente al suelo. Que darles esperanza, que darles una solución a su problema. Y para encontrar la solución al problema, yo tengo que encontrar la palabra de Dios. Y tengo que encontrar el contenido de la palabra de Dios. Y tengo que encontrar al Señor Jesucristo, porque Él es el que da esperanza. Así que no te equivoques, la iglesia no es un club social, no es un hub de psicología. Es un lugar donde el que entra tiene que ser convencido por todos. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí dentro es vida, es esperanza, es el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Y hay de aquellos lugares que profesan ser cristianos y lo que hacen es atontar a la gente. Hay de ellos. Hay de ellos. Porque Dios lo tiene muy en cuenta. Personas necesitadas que acuden a estos lugares y en vez de darles dirección los hunden más en el barro, más en el estiércol. Hay de ellos. Pero esta iglesia tiene que ser un lugar de luz, un lugar donde se respire la paz de Dios, la esperanza que Dios da. Dios quiere cogernos y nos quiere transformar totalmente. Quiere quitar la impureza, la suciedad. Y quiere que en ti, personalmente en ti, no en el de al lado, en ti mismo, brille la luz del Evangelio. Así que, ¿cómo puede la iglesia negarse a hablar de pecado? ¿Cómo puede la iglesia negarse a mencionar la palabra pecado porque es ofensiva a las personas? Cuando es precisamente el pecado nuestro mayor problema. Si tú no hablas de pecado, no hay solución posible. El pecado pone manifiesto la santidad de Dios. El pecado pone manifiesto el amor de Dios. El pecado pone de manifiesto tu necesidad de Dios. Así que tenemos primeramente la necesidad de esperanza. Y esta es una realidad que no precisa mucha discusión. Coge cualquier película de zombies, ¿vale? Está un libro, bueno, de hecho la película está Soy Leyenda, está basada en una novela escrita por Richard Matheson, y narra la historia de un doctor que lucha para encontrar la cura a un virus letal que ha convertido a todos los humanos en zombies. Si no te lo has visto la película acaba con el antídoto en manos de un grupo de refugiados. Es como que acaba con una nota de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el mundo necesita esperanza. Durante la pandemia, habían muchos balcones con carteles que decían juntos
saldremos adelante. ¿Por qué? Porque el mundo necesita esperanza. Sí, necesita esperanza. Esperanza de vida. Necesita un antídoto. Porque ahora están muertos. Son muertos andantes. Y ese antídoto es Cristo. Ese antídoto es Cristo. No es la iglesia. No. La iglesia apunta a Cristo. No es el despistar la mente. No es el agasajar el alma. No es el dar placer. No es el emborracharse. No es las drogas. No es la amistad. No es... No. La esperanza, el antídoto es Cristo. Y la iglesia está para apuntar a las personas a Cristo. El mundo no necesita a Trump. El mundo no necesita a Meloni o a Milei, pero tampoco necesita al otro extremo, a Sánchez, a Biden o a Maduro. El mundo no necesita a la inteligencia artificial, ni tampoco necesita a más psicólogos o psiquiatras. El mundo no necesita una reforma social, o más educación, o más igualdad, porque todo ello tiene el origen en el mismo lugar. Y ese mismo lugar es el hombre. Y el hombre es incapaz de dar esperanza porque él necesita esperanza. Necesitamos de algo superior. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Cristo. Él es la esperanza. El mundo no necesita a más predicadores de falsa esperanza. No necesita de más mentiras melosas que atraigan a las masas. No necesita más profetas ni apóstoles que atraen todas las miradas hacia ellos mismos. No. El mundo necesita escuchar la esperanza que se encuentra en el Hijo. Y por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia, porque es el Hijo quien ha hablado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabes a quién tienes que escuchar? Al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. El pastor solo está para aplicar la palabra de Dios. No está para hablar de nuevas revelaciones. No está para profetizar tu destino. No. El pastor está para predicar la palabra de Dios. La palabra revelada. Dios nos ha hablado en persona. El verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios. Así que presta atención, porque es aquí donde tú tienes esperanza. Es aquí donde tú tienes la luz, la verdad. Fíjate que dice Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en los sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ese es aquel que pone su esperanza en el hombre. No pongas tu esperanza en mí. ¡Ja! Madre mía, la llevas clara. Vas a ser como un desierto, seco, como esa bola de paja que va rodando, esa raíz que va rodando, dando tumbos, sin ninguna dirección. Vas ahí donde va el viento, vas para allá. No confíes en mí, te voy a defraudar. No soy perfecto. Yo no puedo darte esperanza, pero sí que puedo apuntarte hacia la esperanza. Y esa esperanza es Cristo. No te fíes del predicador en YouTube, y mucho menos si no te apunta a Cristo. Ah, no, es que tienen miles de seguidores. Cuidado, cuidado, cuidado cuando tienen miles de seguidores. Porque por regla general, cuando hay muchos seguidores, es porque la gente escucha aquello que quiere escuchar. Y el mundo no quiere escuchar la verdad. El mundo le gusta escuchar la mentira. Así que cuidado, solamente cuidado.
Quizás es bueno, no lo sé. Pero si no apunta a Cristo, entonces no es bueno. Cuidado. Vete con mucho cuidado. El mundo necesita verdadera esperanza. Una esperanza que traiga solución a su muerte. Muerte producida por el pecado, cuyas consecuencias son evidentes. El mundo necesita a Cristo. En Efesios decía, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Es Él. Y después seguimos leyendo en Jeremías 17, versículos 7 y 8, y Jeremías da otra alternativa. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero, bendito el varón que confía en Jehová. Él tiene esperanza. Él te va a dar aquello que necesitas. Él te va a suplir. Te va a apoyar. Te va a dar dirección. Te va a aguantar. Te va a sostener. Te va a dirigir. Te va a cuidar. Bendito el Jehová, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque ya no será como una retama que vuelve por el desierto, sino que será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjate que hay sequía, y fíjate que hay desierto, y fíjate que hay calor. Pero cuando vengan, Él da esperanza, Él da consuelo, Él da dirección. ¿Por qué? Porque es bendito aquel que confía en Jehová, porque Él da verdadera esperanza. Y eso es lo que tú y yo debemos manifestar al mundo. Personas creyentes que estamos deleitándonos en Jesús por la esperanza que nos ha dado. Quizás no tienes un Mercedes, quizás no tienes un gran trabajo, quizás no tienes una gran casa, quizás te cuesta encontrar un alquiler siquiera. Quizás te sientes pobre, quizás te sientes desamparado, pero nada más lejos de la realidad si tú tienes a Cristo en tu corazón. Porque tú tienes verdadera esperanza, tú tienes verdadera razón para vivir, tú tienes a Cristo en tu vida. Y eso hace toda la diferencia. Mi esperanza, tu esperanza. Dice la frase en tono amable y hospitalario, mi casa es su casa. Y abre las puertas a las comodidades que ofrece la vivienda de a los amigos que se acerquen. Del mismo modo, mi esperanza es también tu esperanza. O mejor dicho, mi esperanza puede ser también tu esperanza. Si tú tomas la decisión de confiar en Jesucristo para perder pecados, como yo hice. Mi esperanza puede ser tu esperanza. Porque si fue efectiva para mí, también lo será para ti. Ya vimos que estábamos muertos, que nosotros vivíamos también en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Lo mismo que los demás, dice Efesios capítulo 2, lo mismo que los demás. Éramos como ellos, como hemos cantado, años mi alma en vanidad vivió, como ellos también, ignorando a quien por mí murió. Así que al igual que el resto, nosotros también éramos muertos andantes. Ya lo vimos. Todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la realidad. Y Él no hace distinción de personas. Dice Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y Él nos dio vida, lo cual implica que hay esperanza. Y si fue efectivo para mí, también lo va a ser para ti. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos los hombres. ¿Cuán importante es esta frase? Cristo murió por todos los hombres. Y esta es una discusión teológica de envergadura increíble. Hay quienes dicen que no, que Cristo solo murió por escogidos, por aquellos que iban a creer. Pero cada vez estoy más convencido de que eso es falso. Si yo estaba antes, ahora estoy más convencido todavía. Cristo murió por todos los hombres, no solo por escogidos. ¿Cómo podría haber esperanza si no? ¿Cómo puede decir que hay esperanza para ti si no murió por ti? No. Hay esperanza porque Cristo murió por todos los hombres. La Biblia dice
1 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quién murió? Por todos murió. Romanos 5:18, perdón, he pasado la página, la diapositiva, voy a poner de nuevo, para que puedas copiar los versículos, se lo está copiando. Aquí estamos, Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Obviamente, no todos son justificados, pero todo aquel que cree son justificados porque Cristo murió por todos. De otro modo, ¿qué esperanza tiene el que no ha sido escogido? Ni siquiera puede tener esperanza. Es una vida imposible. Pero no. Fíjate en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, estos para mí son los versículos más claros. Ahora, este es Pablo hablando, Pablo hablando. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo puede mandar Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan si no hay esperanza para ellos? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede esperar? ¿Cómo puede decir, quiero que todos se arrepientan? Y él sabe que no ha muerto por todos. Sino solamente con unos cuantos. ¿Qué incongruencia es esa? ¿Qué incongruencia es esa? No, Cristo no ha muerto por escogidos. Cristo ha muerto por todos los hombres. Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que enseña la Biblia. Cristo murió por todos los hombres y hay esperanza para todos los hombres. Porque todo el mundo puede creer que Cristo murió por sus pecados. Todo el mundo. Ahora, por supuesto hay muchos que no creen. Y entonces no van a ser salvos. Porque no han creído. Pero la posibilidad de creer está allí. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos los hombres. Y Él quiere que todos los hombres se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que hay esperanza, porque Cristo trajo esperanza al morir en rescate por todos los hombres. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, dice Pablo al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. ¿Te está diciendo que vas a la iglesia? ¿Te está diciendo reúnete con los apóstoles? ¿Te está diciendo llama a las puertas? ¿Te está diciendo haz obras dignas de arrepentimiento? No está diciendo nada, está diciendo que cree. Cree que Cristo es el Señor. Cree que Él murió por tus pecados. Cree que Él resucitó por ti. Cree que Él es Dios. Y serás salvo. Y serás salvo. ¿Qué ocurre cuando creo? Primeramente, recibes perdón de pecado. Recibes perdón de pecados. Romanos 10:43. Dice, no es 10:43, que todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecado. Perdón, Hechos 10:43, que todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecado. Después recibe justicia acreditada. Romanos 10:4, ahora sí, Romanos 10:4. O 2 Corintios 5:21. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Somos justificados y recibe vida eterna. Juan 6:47, que todo aquel que en él creyere recibirá vida eterna. Vida eterna. Eso es lo que recibe el que cree. Recibe esperanza. Esperanza porque su problema desaparece. No el problema financiero, no el problema de salud, no el problema de enfrentamiento con la justicia, no el problema de la desigualdad, no el problema del racismo, no el problema del bullying, no el problema del pecado.
Ese es el que desaparece. Porque es por el pecado que estamos separados de Dios. Y ese problema desaparece porque estamos perdonados. Y en consecuencia somos justificados ante ese juez justo que debe hacer justicia. Y en consecuencia recibimos vida eterna con el Padre. Vida eterna. No perecerá jamás. Así que nunca podemos olvidar nuestro testimonio. La iglesia de Cristo está compuesta por exmuertos andantes, quienes experimentaron el amor y la misericordia de Dios y en Cristo encontraron esperanza. Tú no eres mejor que aquel. Tú eres, como hemos cantado, ese trapo de inmundicia. ¿Quién soy yo? No soy nada. No soy nada. Pero por la gracia de Dios, ahora soy un hijo de Dios. Y quiero que tú también lo seas, porque hubo esperanza para mí y también la hay para ti. Y finalmente, una transformación efectiva. Una transformación efectiva. Dios intervino, Dios nos ha dado esperanza y ahora tenemos una transformación efectiva. Acabamos de decir, nunca podemos olvidar nuestro testimonio. La iglesia de Cristo está compuesta por exmuertos andantes, quienes experimentaron el amor y la misericordia de Dios y vieron en Cristo esperanza. Y si somos exmuertos, ¿ahora qué somos? Ahora somos hijos de Dios. Hay una transformación efectiva. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que antes éramos muertos, Él nos da vida y ahora juntamente con Él nos ha sentado, nos ha resucitado y nos ha sentado juntamente con Él. Hay una transformación efectiva. Fíjate, primeramente podemos destacar nuestra unión a Cristo y juntamente con Él. Juntamente con Él. ¿Qué es juntamente con Él? Juntamente con Él, juntamente con Él. Juntamente con Él. Hay una unión con Cristo. Unión con Cristo. James Montgomery Boyce, un autor cristiano, escribe: el punto es que estábamos muertos y ahora, como resultado de nuestra unión con Cristo, vivimos. Un muerto es inconsciente de aquello que lo rodea, está inactivo y en un proceso de descomposición. Lo mismo ocurría con nosotros espiritualmente. Éramos inconscientes de Dios, inactivos a su servicio y en constante decadencia moral. Y esta es la realidad de todos aquellos que van a la iglesia y no son salvos. Lo digo de nuevo. Esta es la realidad de todos aquellos que van a la iglesia pero no son salvos. Hay personas que van a la iglesia y participan de la liturgia y participan de las actividades y cantan y oran y a veces incluso predican, pero no han conocido al Señor Jesucristo como Salvador personal. Y como dice el autor, éramos inconscientes de Dios, inactivos a su servicio y en constante decadencia moral. Si tú estás aquí, porque no quiero que quede ninguna duda, si tú estás aquí y tú no has nacido de nuevo, si no ha habido ese momento de decisión en tu vida donde tú has transferido tu dependencia en el Señor Jesucristo para perdón de pecados, si tú no has clamado a Dios que te salve tus pecados, estás aquí todavía.
¿De acuerdo? No quiero que haya ninguna duda. Tú puedes vivir en la iglesia, puedes memorizarte la Biblia entera, puedes seguir a los pastores y ser muy, entre comillas, espiritual, pero si tú no has llegado al punto de decisión donde tú has clamado a Dios para perder pecados, todavía no eres salvo. Tenlo en cuenta, no te confundas, ¿de acuerdo? Si tú no estás seguro, si tú no recuerdas haber escuchado el Evangelio o haber orado a Dios o haber de algún modo creído en Él, habla conmigo después. Si tienes dudas, quedamos y te lo explico de pe a pa. De hecho, esta semana lo hicimos otra vez, gloria a Dios, y una persona más se convirtió. Gracias a Dios por la preciosa realidad. Qué bendiciones poder compartir el Evangelio y ver cómo alguien pasa de muerte a vida, pero no es hasta este punto en la vida de cada persona, o de cada creyente mejor dicho, donde toma la decisión consciente de actuar sobre aquello que ha entendido, que es pecador, que Dios es santo, que el pecado le condena, pero que Cristo murió y resucitó para perdón de pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es entonces cuando lo que tú haces sí que tiene importancia espiritual, sí que hay crecimiento, sí que es válido para el Señor, porque ahora sí, ahora es hijo de Dios, pero no antes, no antes. Así que éramos inconscientes de Dios, inactivos a su servicio y en constante decadencia moral. Sin embargo, ahora estamos vivos para Dios, trabajando para Él y creciendo en justicia práctica. Esta es la transformación más profunda imaginable y es verdad para todos los cristianos. Que sin embargo, ahora estamos vivos, significa que hay un punto donde yo he creído en el Señor Jesucristo. Ahora soy salvo, ahora soy nueva criatura, ahora estoy juntamente con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si está en Cristo. El secreto de estar en Cristo no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es que hayamos cambiado nuestro cerebro o nuestras facultades al decir que somos nuevas criaturas, sino que ahora tenemos una nueva disposición. Fíjate lo que escribe Martin Lloyd-Jones. La diferencia entre el pecador y el cristiano no es que el cristiano tenga ciertas facultades de las que el otro hombre carece. No es que seamos mejores o que Dios nos dé un poder especial porque somos hijos de Dios. No, lo que sucede es que esta nueva disposición dada al cristiano dirige sus facultades de una manera totalmente diferente. No se le da un cerebro nuevo, no se le da una inteligencia nueva, ni nada por el estilo. Siempre los ha tenido, son sus servidores, sus instrumentos, sus miembros, como dice Pablo. Lo que es nuevo es una nueva inclinación, una nueva disposición. Ha cambiado de dirección, hay un nuevo poder que actúa en él y guía sus facultades. La misma persona que antes era salva y aquí se convierte, es la misma persona que está ahora, después de la conversión. No hay más miembros, no hay cambio de cerebro, no, hay una nueva disposición. Ahora vemos las cosas por lo que son. Ahora mi vida vive para el Señor, ya no para la carne, ya no para el pecado. Hay una nueva disposición, un nuevo poder que actúa en él y guía sus facultades. Y no podemos explicar esto de otro modo que diciendo que sucede por nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Él. Estamos también resucitados con Cristo. Resucitados con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Resucitar con Cristo significa que se nos ha dado una nueva vida o una nueva disposición, un nuevo entorno. Ya no somos criaturas de este mundo, limitadas por lo que podemos ver, tocar, oler, oír y saborear. Ahora somos criaturas de un reino celestial.
que es más grande debido a nuestra unión con Cristo. Ahora pensamos, trabajamos y hablamos en categorías espirituales. Estamos a un nivel superior, no por ser mejores, sino porque ahora tenemos un entendimiento y una disposición mucho mayor, espiritual, mente viva. De nuevo, Lloyd Jones escribe: el cristiano es elevado a un reino de pensamiento completamente nuevo. Y ahora juzga todo a la luz de él, o debería hacerlo. Tiene un nuevo estándar de valores. Evalúa las cosas de una manera totalmente diferente. Lo que ahora quiere saber sobre cualquier cosa no es qué tipo de placer obtendrá de ella, para mí, ni qué tipo de placer le proporcionará, sino más bien cuál es su valor para su alma. Y cuando tiene valor, el cristiano dice: no, esto no me conviene, porque ahora yo vivo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy parte de esa luz. El cristiano reconoce que pertenece más al cielo que a la tierra. Y finalmente, estamos sentados con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa estar unido a Cristo? La frase "nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús" eleva a lo máximo nuestra unión con Cristo. No solo hemos resucitado con Él, sino que además estamos sentados juntamente con Él. ¿Y dónde está sentado Él? ¿A la diestra de quién? Y ahí estamos también nosotros, por encima de todas las cosas. Esto habla, nos hizo sentar, habla de una realidad que ya ha ocurrido. Esa es ahora nuestra posición y debemos vivir en consecuencia. Debemos vivir como sentados a la diestra del Padre. Hay dos aspectos a destacar de estar sentados con Cristo. Uno es que estamos sentados en un trono, porque Cristo está sentado en un trono, así que nosotros también. ¿Y qué habla del trono? Habla de autoridad. Reinamos con Él. Somos extensiones de la presencia y autoridad de Cristo en el mundo. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Habla de autoridad. ¿Sabes que somos embajadores? Un embajador tiene autoridad para hablar en nombre del país, en nombre del gobierno. Tenemos autoridad como creyentes para proclamar el Evangelio de Cristo, para vivir la verdad del Evangelio, para dar esperanza, o para mostrar, mejor dicho, la esperanza a un mundo necesitado. Pero habla también de intimidad, porque ese lugar en Cristo, a la diestra de Dios Padre, es un lugar de intimidad y revelación. Es un lugar donde Dios abre su corazón al creyente y nos muestra su voluntad, su plan para con nosotros. Es un lugar íntimo. Así que ese es nuestro testimonio. Estábamos muertos, pero Dios intervino, nos dio esperanza y ahora obra una transformación efectiva en nosotros, uniéndonos a Cristo. Fíjate que Cristo no vivió una vida de lujos, no vivió una vida de poder humano, no buscó fama ni comodidad, sino que buscó agradar al Padre, buscó hacer su voluntad. Se elevó por encima de lo humanamente normal y habitó en lo divino. Y el creyente se ha unido a Él. No esperes diferente, porque esa no es la voluntad de Dios. No esperes lo que Él no tuvo, porque esa no es la voluntad de Dios. Él vivió para hacer la voluntad del Padre. El creyente debe vivir para hacer la voluntad del Padre. Y ese debe ser nuestro testimonio, de muerte a vida. Yo no sé cómo tú te ves, pero la realidad es que el creyente ha sido transformado. Ahora está en otra esfera,
Y en esa esfera está nuestro verdadero testimonio, nuestras verdaderas riquezas. Así que, pregúntate, ¿se puede ver en ti esta riqueza espiritual? ¿Se puede ver en ti esta transformación, esta vida transformada? Da la respuesta que tú tengas que dar y actúa en consecuencia. Deja que la luz de Cristo brille en ti. Padre, te damos gracias y te alabamos por esta...